Mi obra artística siempre ha tenido mucho que ver con la gráfica y ahora otra vez vuelvo a trabajar con tipografía. Realmente la exposición está enteramente realizada con tipografía. Cada pieza esconde un lema. Realmente en el conjunto de todas las obras lo que yo trato es de emular la acción perversa de la posverdad. Por una parte, la posverdad lo que hace es que cambiar el relato a base de esconder, de manipular una verdad, y yo lo hago con un periódico al que corto y destrozo y vuelvo a montar de otra manera, cambiando radicalmente el relato. El periódico es el mismo, pero el relato es totalmente diferente. Toda esa deconstrucción de los contenidos y del relato, lo que hago es camuflar más todavía la objetividad de un mensaje. Y entonces lo que hago es, a partir de un lema, de una idea, de un mensaje, de una frase, lo que hago es intentar intervenir en lo físico, en la percepción, de tal manera que la atención recaiga sobre el cómo es, más que en el qué es y el qué dice. Están todas pintadas a mano. Yo quería introducir en todo este discurso, quería introducir la manualidad, quería introducir, quitar un poco el analógico que está muy ligado a la posverdad y que ha potenciado tantísimo a la posverdad, y quería retrotraerme a algo en el que la manualidad, el tiempo, el sosiego de pensar y de hacer vuelva a nuestros días, ¿no? Yo creo que aporta a la obra, le aporta calidez y le aporta sinceridad. Bueno, la posverdad en primer lugar es un peligro que Pepe Gimeno ha expuesto gráfica y artísticamente, y es un fenómeno contra el que hay que luchar. Es un discurso gráfico y un discurso artístico a la vez. Me parece algo de difícil de realización, no está al alcance de todo el mundo, y en este caso está hecho maravillosamente porque el personaje ya lo ha demostrado muchas veces. Por tanto, esto es una demostración más. Esto es, digamos, la culminación de cómo se puede hablar artísticamente sobre un tema de rabiosa actualidad y de vital importancia. Bueno, para mí es primero un honor poderlas mostrar en este espacio en el que está, porque además es un espacio con una dignidad increíble y que yo creo que dignifica muchísimo el trabajo. Y por otra parte, coincidir con la capitalidad me parece, bueno, no sé, es como una especie de sueño. El estar dentro de este evento en el que yo intentaré y he intentado ayudar, promover y promocionar todo lo que he podido. Es una suerte poder estar aquí.